Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a los invitados panelistas que aceptaron nuestra invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy, con Pamela, Camilo, Paola y Daniela Segovia, que es parte del equipo Magnolia. Hemos organizado este foro hoy, roles de género y construcción de paz, dado que la paz es el principal motivo de existir de Magnolia y creemos que desde el género se pueden promover políticas y proyectos para que tengamos una sociedad más justa, más equitativa y más incluyente. Bienvenidos esta tarde. Les voy a contar un poquito de Magnolia. Magnolia es una ONG que nació en el 2017 en Estados Unidos para trabajar en proyectos de paz en Colombia y en Latinoamérica. Y todo esto lo hace a través de dos líneas grandes. La primera que es educación y la segunda que es recuperación del bienestar psicológico y social en el postconflicto. Dos de nuestros grandes grupos a los que les apuntamos desde Magnolia para nuestros proyectos son las mujeres y los jóvenes. Les voy a mostrar aquí algo. Les voy a mostrar un poquito de Magnolia. Solo tengo que hacer eso. Compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Y aquí ven. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Vale. Pues dentro de Magnolia le apuntamos a dos grupos grandes, como les venía diciendo, las mujeres y los jóvenes. Dentro de las mujeres, por ser el tema que nos atañe hoy de género, quiero contarles que nos hemos propuesto ayudar a dos grandes grupos dentro del conflicto colombiano. Nosotros no vemos víctimas y victimarios, consideramos que todo el país está golpeado por la violencia y todo el país tiene, aunque no lo sepamos por generaciones, estamos con morados y golpes y cicatrices y apuñalados por todas las cosas que han pasado dentro de Colombia. Entonces necesitamos sanarnos. Y dentro de ese grupo de pues las mujeres son quienes más han sido golpeadas. Por un lado, las excombatientes, que durante más de 50 años que lleva el conflicto, pues han sufrido de violencia sexual, abusos, maltrato, se les ha arrebatado su derecho a la maternidad y un montón de cosas. Y ahorita que estamos en el proceso de posconflicto, pues ellas tienen que lidiar con su propia rehabilitación emocional, pero también con el papel de ser madres, de ser esposas, de construir una sociedad a partir pues de ceros, porque es empezar una nueva vida. Y el segundo grupo al que le apostamos, pues son las mujeres víctimas civiles, por ejemplo, las madres de los falsos positivos, que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, lo que quiere decir que el ejército durante cerca de 8 o 10 años les mató a sus hijos para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Entonces estas mujeres todavía están pidiendo pues que se les justicia, están pidiendo memoria, están pidiendo no repetición, y con ellas hemos hecho varias cosas, como por ejemplo, pues talleres de rehabilitación emocional, aquí con las madres de los falsos positivos, y pues tratando de ayudarles a sanar su alma para que vuelvan a tener vida. Esas son pues algunos de los datos que les puedo dar de nuestro trabajo en género desde la Fundación Magnolia, pero para dar datos más amplios y que también nos conciernen, por supuesto, es el número de víctimas de género en Latinoamérica. Según un informe de la CEPAL, cada día mueren al menos 12 mujeres latinas y caribeñas solamente por el hecho de ser mujeres. Eso sin contar Brasil y eso sin contar los datos que pasan oscuros, que nunca nos enteramos por miedo y por temor. Y de los 25 países más violentos del mundo, entre los que están Bangladesh y Etiopía,
pues 14 de ellos son latinoamericanos. Así que más de la mitad de los países del mundo tiene violencia, son latinos con violencia de género. Y solo 8 de esos países han decidido tipificar ese tipo de violencia como feminicidio o femicidio. Entonces, el trabajo que hay que hacer en este sentido es muy grande y muy fuerte todavía. Y hasta que no se resuelva eso, pues no podemos hablar de paz en su totalidad mientras no tengamos políticas que sean un poco más equitativas, no podemos construir una sociedad pacífica. Por eso hemos decidido desde la Fundación Magnolia apostarle a este foro y empezar a prestarle más atención a los temas de género. Por eso estamos muy felices de contar con ustedes hoy. Y le voy a dar paso a Daniela Segovia, que es coordinadora de alianzas estratégicas de la Fundación. Daniela es politóloga, es una venezolana viviendo en México y a quien admiro personalmente muchísimo, y hoy va a ser la moderadora de este foro, y ella será quien presente a nuestros 3 invitados. Así que adelante. Gracias. Por aquí muchísimas gracias, Daniela Segovia desde Ciudad de México. Bueno, yo quisiera empezar por reflexionar un poco sobre lo que nosotros entendemos como paz, ¿no? No solamente desde la Fundación Magnolia, sino también desde el colectivo que nos acompaña en cada uno de nuestros invitados. Me gustaría compartir, por ejemplo, que paz no es solamente la ausencia de un conflicto armado, porque muchos asocian lo distinto a paz como la guerra, ¿no? Entonces, realmente la paz va más allá de la ausencia de un conflicto armado en términos meramente clásicos de lo que entendemos como guerra. Hay otro elemento interesante y tiene que ver aquí con el tema que nos convoca y con los invitados que gentilmente han han aceptado nuestra invitación. Así que, bueno, uno de los elementos es que aquí todos somos latinoamericanos. Y Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que más sufre temas en términos de violencia de género y de desigualdad, ¿no? Y de discriminación en razón de orientación sexual. Es una región donde hay una grandísima tasa de feminicidios, por ejemplo. Incluso iniciativas como la Spotlight desde Naciones Unidas apunta a tratar de atacar este tema de la violencia de género específicamente en América Latina. Spotlight es una iniciativa de las Naciones Unidas que funciona a nivel mundial, pero en América Latina justamente es para tratar el tema de los feminicidios. Por ejemplo, en África tiene otro punto de vista que tiene que ver con la ablación y son diferentes miradas en el mundo. En América Latina es por el tema de la violencia de género expresada a través de los asesinatos. Esto lo sufren no solo las mujeres, sino distintos colectivos. Entonces, también vemos en cifras de CEPAL que esta región de América Latina, especialmente México y Brasil, son los países donde hay más asesinatos del colectivo trans, de personas trans. Entonces son temas que nos tienen que llamar a la atención y a la reflexión cuando hablamos de paz, porque técnicamente no diríamos que estamos en una guerra, pero estamos viviendo asesinatos a una escala bastante elevada. Bueno, tenemos a 3 invitados. Una de nuestras invitadas es de México, otra de Perú y otro de Colombia. Cada país con una dinámica muy distinta, cada país diferente, con diferentes realidades, que han atravesado momentos históricos muy particulares. Pero tenemos un punto en común, que es el tema de la violencia. Y por eso es que nosotros hemos decidido invitarlos y agradecemos su participación en este foro. Me gustaría presentar en primer lugar a Paola Samperio. Le invitamos como activista y queremos conocer su visión como activista. Paola es una mexicana que reside en Austria, donde estudió arquitectura en la Universidad Tecnológica de Viena. Ha trabajado en diseño pasivo y eficiencia energética hasta finales del año pasado y es una de las creadoras de Proyectos Feministas, una plataforma para compartir ideas y proyectos feministas. Entonces presento a Paola. En primer lugar, la conocimos a través de sus proyectos y hemos hecho colaboraciones con ella y con Pamela en el marco de esta iniciativa bastante interesante desde el punto de vista feminista. Y voy a presentar entonces a Pamela rapidito. Pamela
es otra de nuestras invitadas, es colega politóloga de Perú, en este caso, pero bueno, lleva muchísimos años viviendo en Italia. Pamela es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, bellísima ciudad. Es candidata a magíster por la Universidad de Siena con una investigación sobre feminismo en Latinoamérica. Es feminista, es activista también y coordinadora de proyectos sociales digitales con énfasis en temáticas ambientales y de enfoque de género. Y es una de las cofundadoras de proyectos feministas. Entonces, bueno, aquí también les presento a Pamela. Camilo, que es nuestro último, vamos a decir, el que llegó al final del foro, pero ¿por qué? Y aquí voy a permitirme hacer un stop. Nosotros teníamos el foro para 2 mujeres y yo como moderadora, pero Ana Caro, muy astuta, dijo, nosotros necesitamos la visión de un hombre, necesitamos una visión masculina, porque evidentemente partimos de la inclusión, abogamos por la inclusión y también queremos tener otras miradas. Y entonces estábamos buscando y realmente otra persona del equipo de Magnolia, Liliana, conoce a Camilo desde hace muchísimos años y su trabajo adelantado buenísimo por Camilo y dijo, tiene que ser Camilo, tiene que ir Camilo al foro. Y entonces estamos felices de que Camilo haya aceptado porque Camilo nos va a dar una visión masculina, pero desde la nueva masculinidad también y desde el colectivo LGTB. Entonces, Camilo es licenciado en comunicación social y tiene un background bastante interesante, no solo como comunicador, que es muy interesante, sino como colombiano, ¿ok? Colombiano que ha venido trabajando y viviendo la experiencia en Colombia. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en instituciones públicas y del tercer sector en Latinoamérica y en España. Ha desarrollado proyectos de comunicación, actividades de intervención social y de relaciones interinstitucionales. Y entre 2015 y 2018, Camilo trabajó con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, que aborda colectivos indígenas, afrodescendientes y LGBTI, apoyando su inclusión en el proceso de paz adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre 2008 y 2012 perteneció al colectivo LGBTI, que pretende, o sea, proyecta los derechos de las personas LGBTI en España. Me perdonan si habré pronunciado mal en algún lugar, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, estos son nuestros 3 invitados. Siéntanse los que están aquí acompañándonos libres de hacer preguntas por el chat. Nosotros las vamos a ir anotando y queremos empezar con la intervención de Paola, que nos va a estar hablando sobre este tema de género tan pertinente desde el punto de vista del activismo y con un recorrido histórico. Paola, el espacio es tuyo. Hola, muchas gracias Daniela y muchas gracias a la Fundación Magnolia por la invitación. Bueno, primero quisiera un poquito explicar la parte del activismo que me hacías la pregunta. Y bueno, para mí el activismo ha sido como una manera de poder participar de una forma más consciente en la sociedad, porque creo que es algo súper importante informarse y salir como de una burbuja que a veces donde uno se queda en una zona de confort para poder entender mejor lo que sucede a nuestro alrededor, conocer diferentes contextos, otros puntos de vista, crear nuevos lazos y bueno, así poder ser más empáticos, más tolerantes, crear mejores sociedades. Y bueno, con el feminismo, pues es también una forma, me ha dado como las bases también para entender mi contexto como mujer en la sociedad y pues me ha dado muchísimas herramientas para poder ser mejor humano. No, me encanta que lo precises, porque queremos tener esto como una conversación que es una arquitecta, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué puede hacer una arquitecta aquí hablando de feminismo? Pero es principalmente como mujer, ¿no? Con esas inquietudes y más viniendo de México, con toda esta situación que está atravesando México, en general América Latina. Sí, así es. Bueno, yo creo que todos como parte de una sociedad tenemos siempre que tener en cuenta que el bien común es creante entre todos, ¿no? Sí. Y pues nos toca a cada uno desde nuestra posición, como nos sea posible o a nuestra manera, poner como un poquito de nuestra parte. Y
Pues bueno, no sé si puedo compartir con ustedes cómo se comparte aquí una presentación. La Sí, voy a hacer compartir rapidito. pantalla en el botón verde. Ya estás A habilitada. ver, ya estoy. Sí. Share screen. Desktop. Perfecto, Ok, Paola, ya está se la ve. pantalla. Ah, súper. Bueno, yo voy a hablar rapidito sobre el tema del rol de las mujeres en los conflictos armados y en los procesos de paz desde una perspectiva feminista. Y para esto quisiera comenzar definiendo estos dos conceptos, ¿no? Primero, el conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados con objetivos incompatibles, en donde se usa la violencia de manera continua y organizada, provocando un mínimo de 100 víctimas mortales en un año, además de un fuerte impacto en el territorio y de la seguridad humana, que es, por ejemplo, la destrucción de infraestructuras o recursos naturales, que la población civil sea herida o desplazada, que haya violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental, interrupción de los servicios básicos, etc. Y por otro lado, pretende también acceder al poder o erosionarlo o el control de los recursos o del territorio. Y en cuanto al proceso de paz, bueno, su principal objetivo es acabar con el conflicto armado mediante el uso de la negociación en vez de hacerlo utilizando medios militares. Pero como ya lo habías mencionado, que ya no exista un conflicto no significa necesariamente que ya no haya violencia, ¿no? Entonces es por esta razón que, bueno, las feministas desde diferentes posiciones, desde académicas como activistas, han criticado los enfoques tradicionales que son del tema del conflicto y la paz, que han ignorado la importancia que lleva el tema del género en ambos contextos. Y este punto es súper importante porque los conflictos armados tienen un impacto muy diferente en hombres y mujeres que solo se puede explicar a través de la perspectiva de género. Y bueno, cuando se habla, ay, ya me adelanté, no. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace referencia a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por sus diferencias culturales asignadas a los seres humanos. O sea, que se refiere a la metodología o a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación y desigualdad y exclusión de las mujeres, que normalmente se quiere justificar con estas bases biológicas, ¿no? Que siempre nos dicen. Y bueno, se quiere profundizar más en lo que es los estereotipos, se cuestiona estos estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de crear nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Y bueno, el empleo de esta perspectiva plantea pues la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre hombres y mujeres con diferentes acciones. Aquí menciono algunos, que la redistribución equitativa entre las actividades de los sexos, la justa valoración de los distintos trabajos que se realizan, la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y valores que reproducen estas desigualdades. Bueno, entre muchos, el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Pero para poder entender, para lograr estas acciones en cuanto a los conflictos y procesos de paz, tenemos que entender el contexto actual de la participación de las mujeres en estos, ¿no? Y bueno, es que después de un conflicto quedan muchos años de destrucción y de violencia. Y sobre todo para muchas mujeres esto implica empobrecimiento, pérdida de familiares, violencia sexual, desplazamientos forzados, etc. Pero también
O sea, sin embargo, los conflictos armados no son la misma realidad para todas las mujeres, porque para muchas de ellas también los conflictos armados les ha proporcionado una oportunidad para acceder a esferas sociales a las que antes se les había sido negadas. Y, o sea, sin olvidar que los conflictos armados son básicamente una fuente de destrucción y violencia, también es importante tener presente que para algunas mujeres han significado una oportunidad para poder implicarse y participar de alguna forma en sus comunidades. Y lo que es súper importante, porque desde ese punto de vista se puede dejar de ver a las mujeres solo como víctimas pasivas de la guerra y la violencia, porque muchas veces las mujeres se ven solamente como una víctima. Siempre está como el discurso de que las mujeres son solo víctimas y son, no solamente son como, no son objetos, sino que se tienen que ver también como sujetos que pueden actuar por sí mismas y tomar sus propias decisiones, hacer frente a las diferentes violencias y a los diferentes conflictos. Y bueno, por otro lado, en cuanto al contexto del rol de la mujer en los procesos de paz, eso ha sido ya muy discutido y se han encontrado tres enfoques principales para abordarlo. Y el primero sería, está el análisis que vincula a las mujeres con la paz desde un punto de vista esencialista, el cual señala una supuesta inclinación natural de las mujeres a la paz. Y este enfoque es criticado porque sirve para perpetuar este orden discriminatorio en el que las mujeres permanecen subyugadas bajo la construcción esencialista de que los hombres son los agresivos y los violentos y que su deber es combatir en nombre de las mujeres y los niños. Y se siguen reforzando estos estereotipos donde la mujer sigue siendo pasiva, víctima emocional y se le quita, se queda siempre excluida de las áreas de poder y se reduce siempre su autonomía, que es un punto que pienso que es súper importante. En segundo lugar, está la idea de la maternidad para explicar por qué tantas mujeres se han involucrado a la causa de la paz. Y bueno, siempre está ligada al rol de madre, pero en noción de la maternidad y no tanto como a la experiencia personal de ser madre, ¿no? Y otra vez cae en el estereotipo de las mujeres como cuidadoras, en este caso como cuidadoras y criadoras. Y además, algo que también se critica es que excluye a las mujeres que no son madres o que no desean serlo. Y bueno, finalmente, teniendo estos dos puntos en cuenta, desde el punto de vista feminista, se crea un tercero que enfatiza el hecho de que la capacidad de las mujeres para ser agentes a favor de la paz no se debe tanto a su naturaleza biológica o sus experiencias como madres o cuidadoras, sino que está conectada a su exclusión de la guerra y en general de la esfera pública. Y es como su manera, la única manera que han tenido para llegar a medios políticos o públicos. Y aún así, la participación de las mujeres en las conversaciones formales de paz sigue siendo casi nula. Muchas veces se argumenta que es porque no tiene ¿cómo se dice? No tiene la experiencia en el campo, pero la realidad es que las mujeres en todo el mundo están practicando el diálogo, aunque sea de un modo informal, pero es más próximo a las condiciones de las personas viviendo todos estos conflictos y en todos estos contextos. Entonces, han logrado crear puentes de diálogo y empatía en sociedades que están polarizadas.
Bueno. Por lo tanto, ¿sí? ¿Alguien? Sí, sí, te escucho. Entonces, para llevar a cabo un análisis feminista, es importante que el rol de la mujer en los procesos de paz se vea desde este análisis de sesgo sexista, o sea, que todos los problemas que pasa la mujer para poder entrar a ser parte de, ¿no? Donde está siempre, se lleva solamente, exclusivamente por hombres. Y bueno, cuando las mujeres participan en negociaciones, normalmente se enfrentan a dos desafíos. El primero es entrar a estas estructuras que están previamente establecidas ya con bajo necesidades e intereses de las personas que lo enunciaron, en este caso generalmente hombres, sí. Y la segunda es transformar estas estructuras. Que además no se tiene en cuenta lo difícil que es hacer todo esto, o sea, integrarse y desarrollarse adentro de esto, mientras que mientras no fuiste una parte de, ¿no? O sea, mientras que no fuiste parte de toda esta creación, y tienen que simultáneamente tienen que encontrar la manera de acceder a estos procesos y reformularlos desde su núcleo en instituciones donde su rutina se mantiene y sigue reproduciendo estas normas normalmente masculinas. Y bueno, rápidamente cierro. Quería mostrar algunos acciones que se han implementado con perspectiva de género desde los años 90, que es más o menos que se ha estado tomando en cuenta ya más esta perspectiva. Y fueron dos, especialmente la conferencia, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Pekín en 1995, que establece como uno de sus objetivos estratégicos la necesidad de aumentar la participación de las mujeres y la resolución de conflictos a niveles de responsabilidad. Y 5 años más tarde, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, la cual pretendía una perspectiva de género en la negociación e implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, desde que se implementaron estas perspectivas o estos objetivos, la realidad, lamentablemente, es que la mayoría de los procesos de paz en el mundo siguen siendo la participación de las mujeres casi nulas, por los datos que se tienen, más o menos del 4%, y se refiere esto no solamente a las partes directas que se involucran en los conflictos o en los procesos de paz, sino también todas las personas e instituciones que actúan como mediadores o facilitadores en todos estos procesos. Okay. Sí, es bien interesante este tema, porque básicamente yo podría resumir todo esto que has dicho reflexionando un poco sobre que a medida que las mujeres hemos ido avanzando en términos de participación política, y no solo las mujeres, sino también hablamos del colectivo LGBTI, se ha generado una reacción de rechazo por parte de movimientos más conservadores, que lo que realmente buscan es naturalizar las diferencias históricas que hemos vivido, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Y buscar dividir esa diferencia histórica, pues lo que dicen, entre hombres y mujeres, delegando a la mujer a los trabajos del ámbito de la esfera de lo privado y al hombre al ámbito de lo público, ¿no? Y cuando hablamos de lo público, estamos hablando de un mundo que está constituido bajo una premisa en que los hombres deben detentar el poder, dirigir y controlar los recursos y, por supuesto, hacer la guerra. Y aquí me gustaría parar para pasar a hablar con Camilo, porque, bueno, básicamente porque me llama muchísimo la atención conocer
su opinión sobre este tema de los movimientos feministas y el enfoque de género en términos de paz, pero también por su experiencia como colombiano, que ha trabajado en el tema de los acuerdos de paz en Colombia, el enfoque de género, su visión sobre el movimiento feminista y la alianza con otros colectivos, ¿no? Y aquí llamo la atención de esto porque hay cifras que indican, por ejemplo, el registro único de víctimas del conflicto colombiano señala que más de 1.818 víctimas fueron del colectivo LGBTI. Entonces me gustaría escuchar la opinión de Camilo al respecto, en general, sobre este tema. Camilo. Sí, Daniela, mira, volviendo un poco a este tema donde hablábamos que la ausencia de paz no es solamente cuando está ocurriendo un conflicto, sino en nuestro diario vivir. Una de las preocupaciones o uno de los hechos más violentos que puede tener un ser humano es la discriminación. Cuando tú no puedes acceder a la educación, no puedes acceder a un cargo público, sea porque eres mujer o porque eres una persona de la comunidad LGBTI o simplemente por tu color de piel o tu procedencia racial, eso ya es un acto bastante violento que nos sumerge pues en una sociedad injusta y poco equitativa. Cuando decías el número de víctimas, yo te digo que ya van 5.000 personas LGBTI reconocidas como víctimas del conflicto armado en Colombia. Y esto nosotros desde los colectivos creemos que se puede llegar a triplicar el número de víctimas, porque en realidad estas 5.000 víctimas son las personas que han reconocido que por su condición sexual o por su identidad de género fueron agredidas dentro de los hechos violentos que ocurrieron al margen de la ley en Colombia. Entonces, podemos estar hablando de una cifra incluso que puede andar entre los 30.000 personas que por su condición sexual fueron agredidas, violentadas o asesinadas y que por X o Y motivo muchas no han dicho su condición porque aún sufren represión social, aún sus familias no saben que son de la comunidad LGBTI o simplemente por miedo al rechazo social. Entonces, este número claramente puede triplicarse, pero que ya se hayan aceptado son cerca de 5.000 personas. Cuando hablábamos del feminismo, en el momento en que hablaba Paola sobre la igualdad de oportunidades y la adquisición de derechos, nosotros desde los colectivos somos conscientes que el feminismo es la madre de la igualdad, que cuando nace el movimiento feminista y esa lucha por la igualdad nos da a nosotros como otros colectivos mecanismos para luchar, porque estamos luchando por la misma causa, la igualdad y que el patriarcado no sea lo predominante en la sociedad actual. Nosotros, por decir unos datos que tenemos, es que actualmente el dinero, la propiedad en general del mundo, un 10% solo pertenece a las mujeres y el otro 90% a los hombres. Al igual que pues, cuando hablamos de los puestos parlamentarios en el mundo, un 83% están para los hombres y solo un 17% para las mujeres. Nosotros desde los colectivos nos unimos a la causa feminista porque es la madre de la lucha del resto de colectivos. Nosotros queremos que se reconozcan cada una de las diversidades sexuales y de las identidades de género, porque creemos que en esa lucha de la igualdad caben todos los colectivos y cabe la igualdad. Entonces, apoyando pues estas cifras que te doy, te digo que cuando nace el colectivo, cuando empieza los derechos de la mujer, en muchos países en el siglo XX, que empiezan a ejercer el voto, animan a que otros colectivos empiecen de igual manera a exigir sus derechos para prevenir actos de violencia y de discriminación. Y ahí entra el colectivo LGBTI, que empieza a tener más fuerza a partir de los años 80. Al día de hoy es verdad que ya tenemos en países, ya tenemos ciertos derechos civiles, como son el matrimonio igualitario, que está en cerca de 30 países del mundo, pero aún hay 70 países que penalizan y castigan la homosexualidad, que castigan el transgenerismo,
que castigan las diferentes ideologías de género que no van acorde a las ideas patriarcales sociales que han impuesto y que han sido pues permeables también por la religión. Entonces, si me permites hablar un poco ya en el marco del conflicto colombiano, Sí. Yo te puedo decir que a raíz de pues esta lucha de la igualdad, cuando empiezan las negociaciones de paz, y cuando empieza el gobierno a mostrar que se venían a incluir diferentes sectores sociales, grupos de extrema derecha, grupos cristianos, se oponían a que entrara una ley de género dentro de los acuerdos. Esto era desconocer que dentro de las víctimas del conflicto habían personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que habían sido asesinados y que habían sido victimizados en medio de las atrocidades que se cometieron por varias partes, ¿no? Por paramilitares, por ejército, por guerrilla. Entonces era desconocerlo. Lo que ellos decían era que Colombia se iba a homosexualizar y que iba a propender por un tema de volver a los niños homosexuales al permitir la ideología de género. Entonces decían que íbamos a ir a las escuelas a decir que estaba bien que los hombres se casaran y adoptaran. Y no, no era nada de eso. Nosotros, de hecho, el tema de la del matrimonio homosexual se legalizó en Colombia, pero era al margen de los acuerdos. Nosotros en los acuerdos, lo que logró a través de Colombia Diversa, que es un colectivo LGBTI en Colombia, y a través de Caribe Afirmativo, es llegar a La Habana y decir, nosotros queremos que se reconozca el colectivo LGBTI como víctima del conflicto armado. Y efectivamente se logró y se logró presentando que parte de la JEP, del sistema de jurisprudencia de especial para la paz, se enunciara qué personas habían sido víctimas por su condición sexual, y se logró también añadir un tema en los diferentes apartados del acuerdo, y es la no estigmatización de las personas LGBTI, la participación ciudadana y sobre todo el reconocimiento como víctimas y la no repetición dentro de un proceso de reconciliación donde se les reconociera y se les pidiera perdón también. Hubo muchas personas en región que por ser mujeres trans fueron violadas, posteriormente asesinadas. Hubo muchos hombres homosexuales que por su condición en las fuerzas revolucionarias, en las FARC, en los grupos paramilitares, fueron asesinados por no responder al patrón patriarcal que se suele mencionar. Y lo que se logró en el acuerdo que se firmó en La Habana es reconocer que estas personas también habían sido víctimas y que son parte de un proceso de paz, que somos parte de la sociedad y que queremos evitar que haya una discriminación, y nos unimos en eso al colectivo feminista, en que seamos reconocidos tanto en nuestros derechos como en nuestros deberes ciudadanos y que no estemos al margen de la ley. Sí, Camilo, me llama mucho la atención tu intervención porque he visto entrevistas justamente a propósito del debate que hubo en su momento en Colombia, donde incluso factores muy conservadores querían tomarse o abrogarse la lucha el tema del género, pero tratando de separar a mujeres de hombres, como que el movimiento feminista por un lado y del colectivo LGBTI por el otro. Como que aceptaban que se incluyese el tema de la mujer, pero no el de los colectivos. Sí. Entonces es interesante verlo en su conjunto, y aparte que está demostrado, hubo incursiones en pueblos, no solo por parte de la FARC, el ELN, sino también paramilitares que llegaban a un pueblo y buscando ya a parte del colectivo para asesinarlos. Entonces ya hay una variante ahí política bastante clara. Interesante el tema de incluirlos en el proceso y reconocerlos y visibilizarlos, a fin de cambiar paradigmas, porque creo que es parte de ese paso. Ahora, nosotros hemos visto, está en la literatura, los datos, las estadísticas, está demostrado que empoderar, y también ahí me gustaría colectivos incluirlos porque tienen que ser incluidos, efectos
en no solo un crecimiento, sino y tiene un impacto en la paz, como la queremos entender como un proceso holístico. Me gustaría saber la opinión de Pamela como politóloga y la combinación de estas dos, politóloga y activista, y como peruana. Entonces me gustaría saber la opinión tuya, Pamela, en general, y después te lanzo también como que ese datito de la experiencia peruana con Sendero Luminoso. Pamela. Hola Daniela, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este foro conversatorio con todas ustedes y usted. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Ana Carolina, a todo el equipo por crear este tipo de espacios, de reflexiones sobre temáticas importantes, que obviamente son parte de nuestra agenda internacional, además. Me vas a perdonar, Dani, pero no escuché bien la pregunta porque la conexión estaba un poco fallando. Si por favor me la podrías repetir. Sí, estoy en Latinoamérica. Los del foro, sí. Básicamente a mí me llama mucho la atención tu combinación con tu perfil. ¿Por qué? Porque Pamela no solamente es politóloga, que tiene pues su tesis en temas de feminismo, sino también es activista. Y aparte tienes esa combinación de ser peruana, o sea, latinoamericana, y en una sociedad tan conservadora como la del Perú, es decir, y viviendo en Europa. Y también de larga data, pues has vivido muchos años en Europa, entonces tu cosmovisión es como mucho más amplia, pero me interesa esa combinación y tu reflexión sobre este tema a partir de ese background tuyo tan interesante. Aparte del tema, pues, cuando estamos hablando de género, de paz, de esa combinación de inclusión, irme también un poco a lo específico, finalmente, reflexión sobre y cómo fue violentada a partir de esos hechos con Sendero Luminoso en el Perú. De acuerdo. ¿Me escuchaste, Sí. Pamela? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, tocar este tema de feminismo, enfoque de género, de violencia, en un panorama como es el panorama de América Latina, es bastante importante. El revelar cifras, investigar y fomentar en modo universal que las personas empiecen la toma de conciencia colectiva sobre la necesidad en realidad de, porque hay muchas normas, se han hecho muchas normas, muchos tratados, muchas comisiones, etcétera, etcétera, pero lo que falta es una implementación real, un compromiso real de los estados en muchas partes del mundo. Lo que falta también es la capacitación de los servidores públicos, con el hecho de que muchas veces se pronuncian comentando que no tienen fondos, no tienen dinero para hacerlo, pero la importancia, en cambio, de crear vínculos, capacitar en modo correcto a los servidores, porque son aquellas personas que funcionan como conectores, como mediadores, que van a seguir a las víctimas de todo este largo proceso, sea en episodios de violencia, en episodios, por ejemplo, de conflictos. Entonces tienen que ser formados. ¿Y cómo van a ser formados? Especialmente desde una perspectiva de género, para entender que la sociedad no trata a hombres y mujeres por igual. Exacto. Y también, además, que y también por muchos años, el colectivo LGBTQ ha sido olvidado. Ha sido olvidado porque en muchos estados, por ejemplo el mío, es decir, no tenemos data, no tenemos cifra para poder saber exactamente las personas que han sido víctimas de ciertos episodios de conflicto. Entonces, eso crea vacíos, porque no puedes evitar un problema, tienes que asumirlo, tienes que poner toda de tu parte como Estado a poder proteger a tus ciudadanos. Eso es un poco, digamos, mi consideración. Sí, es interesante cuando hablas de la data, porque recién salió un informe de Naciones Unidas sobre el tema de las estadísticas. Y aquí aterrizo una cosa tan técnica como hablar de estadísticas y estadísticas bajo un ambiente COVID, donde se hace más difícil recabar información. Y, por ejemplo, el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es lograr la igualdad entre géneros.
y empoderar a las mujeres. Pero para poder hacer eso necesitamos estadísticas. Y no hay uniformidad en las estadísticas para poder hacer esas comparaciones a nivel país, a nivel internacional. Son muy pocos los países que cuentan con el rigor que deben tener estas estadísticas. Y esto va con el tema de género, con el tema de inclusión, erradicación de la pobreza. O sea, entonces, ver de qué manera se puede atajar este problema, es un problema económico, pero es todo un tema sistémico. Porque a medida de que generemos realmente esa igualdad, que la promovamos, es que vamos a lograr sociedades más democráticas, más justas, más igualitarias. Exactamente. Entonces, yo creo que es un gran reto el que tenemos para poder alcanzar realmente ese cambio de paradigma, y un cambio de paradigma que tenga como consecuencia una sociedad más justa. Y si lo queremos poner más técnico, bueno, donde se cumplen realmente los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Pero hay un largo camino por recorrer. Estamos hablando de distintas experiencias, pero me encanta este primer ejercicio de ir hablando y discutiendo y sacando temas al debate, porque esto lo tenemos que discutir, lo tenemos que hablar, utilizar las plataformas de la tecnología para empoderarnos y unirnos como los distintos colectivos, no importa tu orientación sexual o tu sexo, o sea, no importa si puedo ser yo mujer, homosexual, heterosexual, bisexual, todos somos iguales y tenemos que luchar juntos para alcanzar los mismos derechos, como decías Pamela. O sea, hay muchos derechos que están establecidos en la ley, pero la idea es aterrizarlos y tener que trabajar con esa voluntad política por parte de los estados. Pero los estados no lo van a hacer solos, por eso es la importancia del activismo, y ahí aplaudo a todos, porque bueno, somos también activistas en pro de una igualdad, ¿no? Entonces quiero agradecer la participación de todos ustedes. No sé si tienen algo más que agregar al respecto, si quieren mencionar algo. Pamela tiene algo. Sí, en realidad yo tengo una presentación que había preparado muy rapidito. Sí. No, me confundí. Sí. Ok, dale, lo inicio rapidito, así al menos, digamos, podemos también reflexionar, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a esperar. Este es el tema, reflexiones sobre los roles de género y la construcción de la paz. Bueno, en primer lugar, voy a abordar así estos temas muy brevemente, sobre una breve enfoque de la historia del movimiento feminista. Soy feminista, estudio el feminismo hace casi 4 años, en realidad, y ha sido difícil, porque no era fácil encontrar un excursus histórico de dónde empezar. Entonces, aquí presento en breves líneas un poco todo este excursus que he creado. También están las conferencias internacionales sobre la mujer, los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, y la importancia del enfoque interseccional. Bueno, esta es una definición que me gusta mucho del feminismo de Victoria Sau, porque es muy completa en realidad. Ella lo define como un movimiento social y político. Pero vamos a analizarlo más, vamos a desglosar más qué cosa quiere decir todo esto. Bueno, es un discurso político porque se basa en la justicia. Es un movimiento social porque es la unión de personas. Seguramente no puede denominarse un movimiento unipersonal, individual, porque para que crear la diferencia necesita de esta característica. ¿Es un concepto de ética? Sí, porque el feminismo te hace reflexionar sobre esos equilibrios que han sido naturalizados por tanto tiempo. Te hace ponerte este par de gafas moradas que te hace cuestionar tu ser y todo lo que te rodea. Es dinámico, ¿por qué? Porque el feminismo se asocia, es conocido como las olas. Entonces, ¿cómo quiere decir? Que no es un movimiento estático, a su vez cambia. Es lo que me encanta el feminismo, porque no hay uno solo, sino a su vez hay diferentes corrientes. Bueno, como ya lo decía Daniela, busca el desarrollo de sociedades en equidad y justicia, aplicando el enfoque de género desde todos los aspectos y con particular énfasis en políticas con un enfoque interseccional. Es una palabra que últimamente está tan introducida en los últimos foros, en las últimas agendas. Bueno, acá tenemos un poco, digamos, los objetivos de la primera ola, que fue conseguir derechos civiles y políticos. Además, el acceso a la educación, porque solamente con la educación era posible empoderar a las mujeres y poderles permitir
salir de lo que eran esas áreas privadas y el voto, obviamente. La segunda ola, que es todo lo que es, por ejemplo, las sufragistas, desde obviamente el movimiento inglés, desde, por ejemplo, las abolicionistas, desde el movimiento americano, obviamente, que buscaban el voto, los derechos laborales, la participación activa en la sociedad. Bueno, la tercera ola, que ya empieza más adelante con el concepto de Simone de Beauvoir, con el problema del patriarcado, o sea, con la existencia, el reconocer que existe un patriarcado. Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo, que decía que el mundo está hecho a medida del hombre, y nosotras, las mujeres, éramos lo otro, el segundo sexo, el que estaba segregado. Bueno, la tercera ola además busca los derechos sexuales y productivos. También una de sus características es las movilizaciones. La cuarta ola, que ahí se abre también un gran debate feminista, no se sabe si aún estamos o no, pero yo creo que sí, porque aquí nacen esos conceptos de perspectiva interseccional, el de los movimientos de LGBTQ, el feminismo decolonial, que tiene un gran arraigo y énfasis en América Latina, y también obviamente la movilización a través de redes sociales. ¿Qué nos ha dado el feminismo? Nos ha dado una serie de herramientas que ha, digamos, cambiado todo lo que son las sociedades y el modo de analizarlas. ¿Por qué? Porque donde ha habido feminismo tenemos sociedades más justas, con una evolución diferente. Nos ha dado también empezar a llevar a la palestra lo que es el enfoque de género y el enfoque interseccional. Bueno, acá muy brevemente, solamente para que tengan una idea de algunos de los textos que vale la pena, obviamente, nombrar, citar cuando hablamos de feminismo. Tenemos en la primera ola La reivindicación de la mujer, escrita por Mary Wollstonecraft. En la segunda tenemos Simone de Beauvoir, con el libro El segundo sexo. En la tercera ola tenemos a Kate Millett, con el libro que, de hecho, que fue el primer libro que en realidad nace como tesis doctoral, la primera tesis doctoral de una mujer en el mundo, con Kate Millett, que era en 1970 La política del sexo. También tenemos a Angela Davis con su famoso libro Mujer, raza y clase, en 1980. También tenemos a Judith Butler con Género en disputa, y Marcela Lagarde, que nos presenta también el libro muy interesante que se llama Claves feministas para la negociación del amor, ese concepto de amor, amor romántico, eso que nos caracteriza como latinos, del sentir, de dar todo. Aquí ella te explica y te desmonta algunos mitos que hemos conceptualizado. Bueno, para hablar muy brevemente, hablaré así solamente de estos. El feminismo, a su vez, ha logrado llevar la mujer y el enfoque de género a la arena política internacional, a las agendas internacionales. A través de ello ha permitido también la presencia, la creación de conferencias internacionales para la mujer. Entre ellas tenemos estas 4 muy importantes. La primera fue realizada en México, la segunda en Copenhague en el 80, en el 85 la conferencia por las Naciones Unidas en Nairobi, y en el 95 la que ya nombró Paula, que es la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la cual redactó un documento importante que es la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Dale. Bueno, acá tenemos una serie de documentos que han a su vez cambiado, delineado, obligado, si se quiere decir también, a los países a aplicar verdaderas medidas a la tutela de la mujer, de los seres humanos, de los individuos y de las minoranzas. Y también, además, de los niños y niñas. Aquí, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, acá está, por ejemplo, acá ya llegamos a los objetivos de la ODS 2030, en el cual, por ejemplo, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas adoptó en el septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Bueno. Acá ya muy brevemente se habla un poco sobre la necesidad de aplicar un enfoque interseccional, porque el contributo que brinda este enfoque a la política, sobre todo, es permitir entender cómo las estrategias políticas mismas solo se centran en una dimensión de desigualdad. Es decir, margina en sus agendas a aquellos sujetos o a grupos cuya situación de exclusión
responde a la imbricación de diversos sistemas de opresión. Dicha marginación, a su vez, reproducen y refuerzan aquellos sistemas de poder que actúan con pronunciación clara y distinta. O sea, prácticamente que a su vez en ese universo que nosotros llamamos mujeres, no hay solamente un solo tipo de mujer. Existen, por ejemplo, las afrodescendientes, las rurales, las indígenas, las mujeres con discapacidades. Somos un universo y por dicho motivo, y también obviamente las mujeres trans, y por tal motivo los estados tienen que comprometerse o deben analizar todos estos aspectos, tener en consideración la diversidad como seres humanos, como individuos que poseemos. Bueno, aparte, bueno, eso ya es solamente para reflexionar algunas cosas de lo que también decías, Daniela, que el día de hoy también, en la coyuntura actual, no solamente, que también tenemos otra pandemia, esa pandemia latente en Latinoamérica, que es la violencia, ¿no? Y la implementación de y la poca posibilidad de los estados de poder, en realidad, brindar las herramientas efectivas. Sí, eso es todo en realidad. Eso solamente para ver las mujeres en el mundo y ya. Gracias. Pamela, gracias. Que ilustra, o sea, me encanta, ¿no? Cómo se puede hacer esta combinación de la sustentación teórica de una u otra manera. Hay literatura sobre ello y no solo la sustentación teórica, sino también tenemos los datos duros de estas estadísticas que decimos que ahorita están en problemas debido al COVID y a la falta de recursos en muchos de nuestros países, pero también con el sentimiento, que creo que todos compartimos ese sentimiento y ese deseo de lograr progreso, pero a partir de reconocernos a todos como iguales. Entonces yo estoy muy contenta de haberlos tenido acá. Aquí me llegó una pregunta del público para los tres, muy breve. Me dicen cómo combatir estas violencias y las preconcepciones, ¿no?, que hay hacia el tema del género. No sé si empezamos con Paola, después Camilo y después Pamela. Paola, ¿cómo combatir esta violencia? O el que quiera contestarla, tal vez. Ah, bueno, ya iba a poner a Ana Carolina a contestar. No sé cuál de los tres. Camilo. Hay unos escenarios donde pues son como los pilares de la concepción social, donde se construyen pues este tipo de discriminaciones y donde se pueden prevenir. Yo tengo 8 escenarios que son el ámbito educativo, las escuelas, luego lo que es el lenguaje. Con el lenguaje muchas veces estamos discriminando o estamos apartando cuando estamos utilizando palabras que pueden ser peyorativas para el género femenino y como halagadoras para el masculino o de igual manera para la población LGBTI. Luego con la publicidad, muchas veces la publicidad, que es un instrumento social, es un arma o que te encierra y te está machacando, o que puede ponerse en ser una oportunidad para aliviar estas diferencias. Luego la sexualidad, ¿no? Cuando tú tienes como se concibe la sexualidad tanto desde el punto de vista para la mujer como para el hombre o como para una persona LGBTI, donde se juegan un sinnúmero de roles y donde tú tienes que tener un comportamiento acorde a esos roles de género que pueden ser o no aceptados. Entonces, desde ahí hay que empezar a romper los estereotipos. Luego, en el tema del trabajo y económico, donde se discrimina por cada uno. Luego, en el rol de pareja, donde también nosotros, desde nosotros mismos, podemos empezar a ejercer. Luego, la ciudadanía, cuando ya tenemos esa facilidad de realizar activismo, que es lo que estamos haciendo en este momento los 4. Y luego ya el tema de salud y reproducción, ¿no? Entonces, ¿cómo coincides tú la salud? ¿Hasta dónde están los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Hasta dónde están los derechos reproductivos y sexuales de las personas LGBTI? Entonces, son ámbitos donde en cada uno las personas tienen que empezar a hacer un activismo para prevenir esa discriminación. Yo considero que para abordarlos todos,
el primer estamento es la familia. Si tú a tus hijos desde un comienzo le exiges que no se calle ante una publicidad discriminatoria, ya sea porque eres inmigrante o porque eres gay o porque eres mujer, de igual manera a que se manifiesten y que los colegios empiecen a manejar una actitud igualitaria, de igual manera la publicidad, la sexualidad y así cada uno de los escenarios que les digo. Está en las familias empezar a hacer activismo en estos escenarios. Perfecto. Super. Aquí tengo algunos saludos de Consuelo Gándara, saludos desde México, de Yasa Montacargas, también desde Puebla, felicita a los ponentes por todas sus intervenciones. Y hay una pregunta de Samir Bargachi que directamente para Camilo. Él quiere saber sobre la situación de las personas en movilidad humana desde una perspectiva género y LGTBI, que si se están tomando en consideración la vulnerabilidad de estos colectivos, especialmente en el caso colombiano. Sí, mira, no se está tomando. No, sería una irresponsabilidad diciendo que en este momento prima la condición LGBTI. Lo que entiendo que me preguntas a mí es por los desplazados, por la violencia. Lo que se está haciendo en este momento con los desplazados dentro del acuerdo de paz es un programa de restitución de tierras. Se les está intentando devolver la tierra a los campesinos y a los afectados. Pero sí es verdad que las personas que han sido víctimas por violencia de género, mujeres, o por violencia de condición sexual LGBTI, han tenido más acogida en los estamentos exteriores fuera de Colombia que en la misma Colombia, porque como que lo macro ha sido la restitución de tierra, el devolverles el terreno, el perdón y reconciliación con las personas que les han matado familia, pero ya los que les han herido por su condición de género han tenido más acogida afuera con estamentos como ACNUR, Kif Kif, aquí en Madrid, que es una ONG que se encarga de recibir a las personas LGBTI que ha pedido asilo o migración, pero que el acuerdo como tal haya pedido que haya cobijado al desplazamiento, a la movilidad que ha generado la violencia por condición sexual o por condición de género, aún no. O sea, lo que ha hecho es reconocer que son víctimas, que hay un perdón, que hay una reconciliación, pero no se les ha retribuido en muchos programas. No, eso lo están haciendo las ONGs, tanto internacional como nacionalmente, pero dentro del acuerdo no han tenido ese cobijo que se necesita. Se han cobijado como víctimas, sí, o sea, pero no es, particularmente por su condición sexual o por su condición LGBTI. Sí, como víctimas del conflicto, en general. como desplazados, sí, en general, pero por su condición ha venido eso más de ONGs de fuera de Colombia. Vale. Eso, bueno, aquí otros saludos. Gracias por tu respuesta, muy completa. Pamela tiene algunos seguidores como Vilma Isabel Romero, Juan Manrique, que le mandan muchos saludos. Saludos a todos los ponentes. Soltán Yanota dice que muchas gracias por tratar estos temas tan importantes, que felicidades a todos. Y yo tengo una pregunta en particular. Ustedes que tienen las dos visiones como latinoamericanos, Camilo desde Colombia, Paola desde México y Pamela desde Perú, la visión del activismo de género en Latinoamérica, pero ahorita que están viviendo en Europa, ¿cómo ha sido ese contraste del activismo en los dos lugares donde se encuentran? ¿Cuáles han sido los avances que hemos tenido desde Latinoamérica y cuáles todavía siguen siendo nuestros desafíos en los que tenemos que trabajar? ¿Comienzo? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, a mí me parece que todavía se considera mucho la perspectiva de género y todo esto de forma como como desde el lado político, y yo creo que va más allá también.
allá todavía es un poco más luchar contra la violencia y lograr como que el gobierno ponga como que ponga de su parte, etcétera. Pero yo creo que también la incorporación de esta perspectiva también debe de ser en el desarrollo científico, tecnológico, urbano, etcétera. O sea, en muchas otras áreas. En mi caso, por ejemplo, desde la arquitectura o del diseño, donde ya no es nada más terminar con violencia, sino como qué más se puede hacer. O sea, cómo vivimos, en este caso, por ejemplo, las mujeres, nuestro día a día en las ciudades, en en nuestras áreas de trabajo, en las áreas públicas, cómo está el diseño, por ejemplo, en mi caso, cómo la norma sigue siendo el cuerpo del hombre. Uno va al parque y las bancas están hechas a medida para que un hombre se pueda sentar perfectamente a descansar, cuando tal vez debería de ser para que una persona de edad adulta le sea más fácil, o a una mujer embarazada. O sea, todas esas cosas ya más que a lo mejor son más pequeñas, que todavía no se llegan a considerar porque sigue habiendo tantas cosas pues todavía mucho más drásticas en Latinoamérica, que son los feminicidios, violencia y bueno, todas estas cosas. O sea, yo creo que todavía es un camino muy, muy, muy largo, que esperemos que algún día haya una inclusión verdadera para todos, ¿no? Y bueno, sí, ese sería mi punto de vista. Manda saludos, Caro Samperio. Okay. Gracias por tu respuesta. ¿Quién quiere seguir? ¿Alguien tiene otra respuesta? Pamela. Sí, a ver, hablando de las movilizaciones, activismo, me viene en mente que cerca de 2 semanas atrás, Perú fue escenario de una serie de movilizaciones en todo el área nacional, en realidad, ¿no? Y en realidad estas movilizaciones tuvieron como protagonista a jóvenes, los llamados, nosotros los hemos denominado la generación del bicentenario, porque dentro de poco Perú cumple 200 años de independencia. Entonces, nosotros, bueno, en realidad una última encuesta de una compañía decía que los jóvenes no se interesaban de la política o de la sociedad y de todo lo que los rodea. Había una serie de apelativos para llamar a estos jóvenes, como por ejemplo la generación de los gamers, instagrameros, tiktokers. En cambio, ellos mismos, usando las redes sociales, porque ven cómo operan la importancia en el activismo a través de este nuevo escenario que son las redes, han logrado movilizarse, crear planos, y también con una serie de colectivos de todos los tipos, con todas sus, digamos, feministas, activistas en general, se han reunido para poder mostrar el desdén hacia el gobierno provisorio de Manuel Merino. Y por tal motivo, ellos también, claro, usando hashtag, las redes, etcétera, etcétera, pero también se destacaba en estos escenarios la figura del colectivismo feminista, que se ocupaba de desactivar las bombas lacrimógenas, así, en modo artesanal. O sea, son mujeres fuertes, que no tienen miedo a nada. Ellos decían así, muy simplemente: nosotros no somos la generación que tira bombas, que las arroja. Nosotros somos la generación de las mujeres que saben desactivarlas. ¿Cómo? ¿Y cómo han aprendido? A través de las redes. O sea, es una cosa increíble, porque, o sea, sí, es verdad que de repente en Europa tiene mucha investigación, hay mucho, digamos, teoría, se crean muchos convenios, foros, documentos, pero una cosa que lo rende único ese escenario latinoamericano, es la pasión que tienen esas cosas, hasta en usar las redes y demostrarle en este modo que no solamente que somos poco de hablar, pero más de agarrar y movernos, y no hay pandemia que los ha podido a estos jóvenes, sinceramente, parar. Yo tengo 30 años, pero yo puedo decir que estos jóvenes de 20 años me han demostrado a lo que pueden ser capaces. Simplemente con esto, gracias. Súper, súper buena. A mí me encanta esa pregunta, porque yo estoy en este momento en Madrid, y justamente antes de
pues de esta charla, lo venía pensando mucho. Y sí es verdad, como dice Pamela, la implicación social es impresionante. O sea, los jóvenes cada día están más sensibilizados con sus derechos, las niñas con su defensa, no quieren repetir historias que han vivido sus madres y sus abuelas, los gays igualmente. Entonces hay una implicación social, pero también hay un gran apoyo por parte del Estado. España tiene un Ministerio de la Igualdad que si bien cuando se iba a crear tuvo muchas diferencias, porque la gente decía, no, es que la igualdad debe ser algo transversal, cada ministerio, el de cultura, el de salud, todos deben tener pues su dependencia por la igualdad, pero pues no necesariamente una cartera. Pues aquí se creó la cartera por la igualdad, que definitivamente unos años después notan lo importante que es para la lucha de los derechos humanos y para que se permee en todo el Estado y que haya una entidad que se apropie de las ayudas, de movilizar los colectivos, y es lo que se viene haciendo desde el Ministerio de la Igualdad español. Aquí, con diferencia en Sudamérica, porque he tenido la oportunidad de estar en Brasil, en Venezuela, con diferencia hay muchísimos más colectivos y son apoyados por el Estado y hay muchísimas más ayudas, y gracias a este ministerio la lucha es constante. O sea, todo el tiempo en el gobierno hay una línea para la inclusión, hay una línea de debate precisamente para los escenarios que yo les hablaba hace un momento, de la publicidad, del lenguaje en la televisión, que regule todo esto y que vaya en el marco de crear sociedades donde los niños que están creciendo y que se están formando no coincidan la discriminación ni el patriarcado como la única manera de relacionarse los unos con los otros. Súper bien. Tenemos el contraste de las dos regiones muy, muy claro, y pues ustedes unos afortunados de tener esta pasión latina de la que habla Pamela, y aparte que estén contando con todo el apoyo de las organizaciones europeas, pues explosión de activismo. Y en ese sentido tengo o no sé si Dani, tú tienes una pregunta o, No, o tienes... yo quería, era bueno, una reflexión final de mi parte y va en línea con lo que han manifestado nuestros tres invitados, Ana Caro, y es básicamente que la manera de combatir la violencia y las preconcepciones y de trabajar desde el activismo es empoderarnos, pero empoderarnos actuando en conjunto, siendo pragmáticos, ¿ok? Como lo han sido los peruanos con esas últimas manifestaciones donde han actuado en conjunto, pero también me parece interesante incluir a diversos actores de la sociedad, como manifestó Camilo con respecto a pues ese Ministerio por la Igualdad, pero yo creo que tenemos que complementarnos ONGs como Magnolia Paz con colectivos como ustedes, el de Paola, el de las feministas, pero también con incluso académicos, ¿no? Que den también sazón al debate, con jóvenes, con diversos sectores de la sociedad civil, pero también del Estado. Entonces creo que es bastante interesante este debate con respecto a esto y sobre todo buscar aliados en todas partes. Porque, ¿qué pasa? Que he visto con preocupación en muchas de las discusiones y del activismo, se busca predicar donde ya tienes a los conversos. Entonces, movimientos feministas que buscan convencer a mujeres que ya son feministas. O colectivos LGBTI y van hacia los gays. No, yo creo que aquí también tenemos que incluir a los hombres que de pronto son heterosexuales, pero que están comprobados que no tienen ningún problema en votar por mujeres en elecciones ni por un candidato que sea gay. Pero incluirlos también en nuestra lucha porque hay gente que desde los hombres, desde el punto de vista masculino, no desde el patriarcado obviamente, pero sí hay hombres que estarían dispuestos y también están interesados en que se logre esta igualdad. ¿Por qué? Porque están cansados de esa masculinidad tóxica que también los afecta a ellos. Y entonces, a modo de cierre, de parte mía, Ana Caro, y que tiene que ver con el tema que nos ocupa aquí, que es el tema de paz y género, señalar que está demostrado que empoderar a las mujeres e incluir a los colectivos tiene un efecto multiplicador en el desarrollo, en el crecimiento, pero sobre todo en los procesos de paz. Y si queremos sociedades más pacíficas, tenemos que incluir a las mujeres porque somos la mitad de la población e incluir a los colectivos
porque aunque tú digas son una minoría, entre las mujeres también hay lesbianas, hombres homosexuales, o sea, tenemos todos los mismos derechos y los procesos de paz van a ser más exitosos, van a tener unas implicaciones más duraderas y va a haber un mayor compromiso si se nos incluye a todos. Entonces, con eso quería cerrar yo, Ana Caro, y agradecer a todos por la participación y paso la palabra a nuestra directora, Ana Carolina. Nada, yo quería solo leerles unos comentarios más, decir que Olga Lucía está diciendo gracias a todos por pensar en la paz. Yasa dice que excelentes comentarios y Laura Nieto dice que la pasión del activismo en la gente joven se está dando en muchos países del mundo, que está pasando igual en Estados Unidos y que todos en distintos rincones del mundo estamos buscando diversidad e igualdad. Pues agradezco a los tres la participación desde sus experiencias tan importantes y tan completas, a Daniela como parte del equipo Magnolia por moderar esta charla. Esperamos que no sea la última, sino que sea el comienzo de muchas charlas en las que sigamos explorando este tema tan importante. Si no hablamos de género, definitivamente no podemos hablar de inclusión y con esta de paz. Entonces, valiosísimos sus aportes. El consejo de empezar desde la familia, desde la educación, desde la publicidad es algo que tenemos que empezar a aplicar ya mismo y pues seguiremos sacando apuntes de esta misma charla para seguir construyendo a partir de todo lo que aprendimos hoy con toda seguridad. Magnolia es su casa, siempre bienvenidos y siempre contarán con nosotros para seguir exponiendo sus ideas y todo este conocimiento tan importante. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.